Bueno, tenemos una nueva entrevista a este momento para seguir solventando todas esas inquietudes que ustedes como ciudadanos tienen. Tenemos como invitado al doctor Peter Sani Patín. Él es presidente del Colegio de Psicólogos de Pichincha, psicólogo clínico y también psicólogo psicoterapeuta. Doctor, hay que mandarle un abrazo. A ver, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos encerrados. Es lo que sucede. Mucha gente tiene, de verdad, tiene fobia. Es verdad, ¿no? hemos leído también que este tipo de pandemia, como el coronavirus, de por sí ya tiene efectos psicológicos, si lo podríamos decir, en la ciudadanía, pero además las medidas que se toman, como justamente la cuarentena, también tiene sus efectos, doctor. Así que queremos preguntarle esto de cajón, ¿cuáles son estos efectos que se tiene en la persona con este tipo de pandemia y sus medidas? Buenos días, gracias por la oportunidad. Con gusto, doctor. Nosotros estamos abocados a una serie de noticias instantáneas actualmente, inmediatas, en donde se describe la pandemia del coronavirus como con un riesgo vital. En la misma ha existido medidas muy rígidas que han tomado las naciones que ya han vivido esta experiencia y han dictaminado la cuarentena, es decir, aislarnos completamente de las actividades que nosotros cumplíamos y bajo una situación de altísimo riesgo que nosotros calificamos. Entonces, esto para las personas es un impacto emocional, dado que tienen que cambiar su forma de vida y tienen que empezar a movilizar sus estrategias de enfrentamiento para lograr una adecuada adaptación a la nueva situación que estamos viviendo. De estas estrategias de enfrentamiento habrán personas que tienen tendencias a cumplirlas, tendencias a organizarse, y habrán personas que esta tendencia es inadecuada en ellos y presentan fenómenos como la negación o la minimización. Y también hay las personas con vulnerabilidad psicológica, aquellas que tienen problemas de ansiedad, como fobias o crisis de pánico, que en ellas la intensidad de sus temores tendrán tintes ya de afectación, ¿no? Doctor, a ver, entremos por partes. En casa, ¿cómo nos organizamos? Vamos a ponerle lo que está sucediendo este momento en la cantidad de vecinos, de moradores y amigos que esta hora están en el primer noticiero de la comunidad. Hacen teletrabajo y muchas veces la primera queja que hemos tenido es que es más cansado que el mismísimo trabajo. ¿Cómo usted le recomienda organizarse a papá, mamá y los hijos? Como usted menciona, en la familia tenemos diferentes componentes o diferentes integrantes de diferentes edades y diferentes características. Siempre es mejor que se organice, siempre respetando la jerarquía, es decir, es el padre o la madre quien organiza las actividades y deberíamos tratar de que esas actividades emulen el día a día que nosotros tenemos. ¿Un horario de oficina? Precisamente, con un horario de oficina, un horario de despertarse tal vez un poco más relajado, pero el desayuno y las actividades programadas, ¿no? Dentro de estas actividades programadas se debería tomar en cuenta momentos para mejorar la interacción familiar, momentos para mantener el contacto con el ambiente social por medio de las redes sociales, momentos para la actividad física, para la distracción, para ver películas adecuadas en familia, e inclusive para la relajación y la diversión. Todo esto dentro de las actividades del día a día de casa. Doctor, grupo vulnerable, sin duda, quizás uno de los más afectados, los adultos mayores, ya que ellos ya con la medida no pueden salir, tienen que quedarse en su casa. ¿Cómo se debe actuar con ellos? ¿Qué actividades quizás también se tengan que tomar para que no estén tan afectados psicológicamente, o sea, no tengan tantas consecuencias? Debemos entender que el impacto, dada la connotación de las noticias, en donde todos sabemos que la población más vulnerable y con riesgo de mortalidad son los adultos mayores, nosotros hemos visto ya que las familias que tienen adultos mayores en casa con alguna morbilidad, ellos están muy preocupados e inclusive se aíslan del contacto exterior para cuidar de no contagiarse y poner en riesgo
a las personas que viven con ellos. Los que entienden, ¿no? Los que tienen adultos mayores. Y aquí es importante la organización, porque debemos entender que nosotros como familiares tenemos una capacidad de adaptación y si es que esto dura más tiempo del que tenemos en cuenta o del que está indicado, podríamos nosotros claudicar en nuestras capacidades y desmejorar los cuidados que tenemos con los adultos mayores. Entonces es conveniente una organización para que cada uno de los miembros de la familia tome en cuenta las actividades que debe cumplir tanto en el cuidado como en el acercamiento emocional con los adultos mayores y vayamos organizando y racionando el acercamiento capaz que podamos cumplir todo el proceso de cuarentena que tenemos. A ver, doctor, y con los niños, ¿cómo le explico a un niño que de repente, un niño, pongamos 5 o 6 años, que de repente ya no puede salir, porque no debe salir al patio, tiene que quedarse en casa porque la cuarentena es esa, no es salir al parque, no es salir y montar la bicicleta, sino disciplinarse? ¿Cómo yo le explico la llegada de este COVID-19? ¿Cómo le explico este virus a un niño entre 3 y 5 años? Lo importante con los niños de esa edad es tener actividades que primero el padre tiene que explicar, existen inclusive recursos en YouTube, en la televisión para explicar lo que implica la enfermedad. Con esta explicación el niño va a devolverle al padre sus preocupaciones de acuerdo a la edad que tengan y esas preocupaciones se deben transformar en actividades. Estas actividades que deben ser organizadas y, en el mejor de los casos, acompañado por un adulto, tienen que ser sistematizadas, es decir, organizadas en un tiempo, con las actividades que van a cumplir, con los pasos que van a cumplir y que se repitan todos los días, ¿no? De esta manera el niño comprende la situación de riesgo que vive la familia, que vive él y comprende que esas son unas medidas adecuadas de cuidado. Hay que contarle un cuento, doctor. Podría ser a través de metáforas o de cuentos y podríamos nosotros ir organizando actividades que simulen esta metáfora o este cuento y que se establezcan en el día a día, ¿no? Lo importante es que haya esa interacción, ese nexo de unión del padre o la madre con el niño y que vayan cumpliendo estas actividades en familia. Finalmente, doctor, ¿cómo deberíamos afrontar ya la ciudadanía cuando se culmine todo esto, cuando se culmine también el aislamiento? Porque esto trae efectos no solamente ahora, sino a largo plazo, doctor. Lo importante es que vayamos cumpliendo, ¿no? Estamos en este momento en la fase de restricción, en la fase en la que nosotros deberíamos establecer actividades de higiene mental, actividades en donde organicemos todo nuestro quehacer para que las secuelas sean mínimas. Una vez que termine el periodo de restricción, nosotros tendríamos que ir reorganizando, ir insertándonos nuevamente en las actividades del día a día con todo lo que implica esto. Hay cuestiones de trabajo que se van a trazar, cuestiones económicas, situaciones conflictivas en el ambiente laboral, proyectos, todo esto deberíamos ir nosotros en este tiempo organizando para que nuestra reinserción al mundo, a las actividades cotidianas, sean con menos carga. A ver, doctor, rápidamente, antes de irnos, aquí hay dos cosas que a la gente le tiene muy preocupada. Uno es el tema del dinero. O sea, a ver, hay gente que no tiene, o sea, vive del servicio, no le han pagado y tiene que pagar las cuotas y comienza a uno desesperarse más de la cuenta porque no tiene con qué pagar. ¿Cómo y qué debe ser su actuación? Dos, por acá me dicen que es muy interesante lo que también están diciendo. ¿Cómo canalizo? Estoy sin trabajo y solo me quedan 2 días de comida y no puedo salir. ¿Qué hago? O sea, esto es una preocupación tácita y válida que está viviendo la población. En primer lugar, nosotros tenemos que ser condescendientes con ellos, ¿no? Y entender esa preocupación como algo muy serio. Pero ¿cómo actuar? Y algo que sería vital. Lo importante ahí es que esta persona, si tiene con quién compartir, si tiene una familia al lado, esta pueda al menos descargar su preocupación, su estrés emocional y de no hacerlo, de no poder contar con esta persona. Tiene en línea el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, ha establecido un servicio de apoyo psicológico inmediato y podría buscar en las redes sociales
¿No en tiene el el número, AFALPES, doctor? el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha. Ahí tiene un listado con teléfonos en donde está personal capacitado para atender su situación emergente. A ver, pero seamos rapidito, doctor, nada más y puntual. Si no tengo para pagar, ¿no pasa nada si no pago? Porque la gente comienza a desesperarse. Yo nunca he dejado de pagar y yo no quiero que me pase esta situación. Más bien es el manejo que se debe dar a este tipo de problemas, doctor. Cómo afrontar quizás, no sé, algún tipo de actividad, por decirle, doctor, muchas veces para calmar la ansiedad uno tiene que respirar profundamente durante un determinado tiempo para calmar la ansiedad. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios uno como persona podría practicar también para bajar este límite, de este nivel de ansiedad, este nivel de preocupación que sin duda genera el tema económico, que después se va a tener quizás el cambio de vida, porque va a haber un cambio de vida de lo habitual y esto le genera preocupación al ser humano? O sea, ¿cuáles son estos tips, quizás estas actividades que se pueden realizar? Creo que por ahí más bien va la inquietud también de la ciudadanía. ¿Cómo actuar? O sea, que a mí me están llamando del banco. O sea, señor, le recuerdo que mañana el pago. Le mandan por el celular. ¿No te han mandado por el celular? Ahí me mandan el celular. Y no tengo que pagarle. ¿Cómo actúo? Ese es el tema. Lo primero, siempre está indicada la descarga emocional. Okay. Es decir, comentar con alguien estas llamadas, lo impertinentes que son o lo presionantes que son, expresar esto. Luego de la descarga emocional, podría la persona ya interactuar o realizar actividades de distracción, o podría ser, ahí están indicadas respiraciones especiales en donde se contenga el aire y se expanda muy suavemente, o actividades de recreación, actividad física, el estar en contacto con otras personas. Eso podría ser una medida para aliviar momentáneamente la situación estresante de la deuda. Pero obviamente lo mejor que se puede hacer es planificar qué actividades se debe cumplir, qué actividades se deben realizar para establecer una negociación, una mediación con las entidades crediticias y ver la manera en que más adelante puede conseguir algún préstamo de familiares o la consecución de recursos económicos. Doctor, un abrazo grande para usted, muy amable por estar acá en el primer noticiero de la comunidad, justamente con esto que aunque no crea, a la gente le tiene vuelta y media también, ¿no? Muchas gracias, doctor, por ayudarnos con estos tips también, esta parte psicológica, cómo se debe manejar en cuanto al ser humano por esta emergencia sanitaria que se está pasando y sin duda causa estrés, ansiedad, pánico en la ciudadanía, y lo que se trata es también de bajar estos niveles.